Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Descubriendo al Mesías de las Profecías. Queremos presentar en esta ocasión una nueva parábola de este estudio de parábolas que estamos haciendo, o proverbios como le llama el Antiguo Testamento. Nuestro maestro que profundiza las enseñanzas de aquellas profecías que Dios había. Hablar acerca de la persona que sufre, que se duele por algún drama personal o familiar y que no encuentra salida, solución. Y en esta parábola vamos a ver claramente cómo el maestro se mueve en un caso de esta naturaleza. Así que no podemos menos que pensar en aquella profecía mesiánica de Isaías capítulo 61, versículo 1 al 3, pero la vamos a leer desde la presentación que Jesús hiciera en su sermón inaugural en Nazaret. Nos estamos refiriendo a Lucas capítulo 4. Así que la misma profecía de Isaías 61, del 1 al 3, lo miramos ahora en la experiencia de Jesús cuando Él predica su sermón en Lucas capítulo 4. Leemos desde el versículo 16. Él aparece en la sinagoga de Nazaret y lo que acontece allí. Miremos pues entonces Lucas 4, 16 en adelante. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo o sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Recordemos que nos estamos refiriendo al capítulo 61, los 3 primeros versículos. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, si la profecía anunciaba la aparición del Mesías, hoy se ha cumplido, hoy ha venido el Mesías. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Cómo es que habla de la forma en cómo habla? Pero he aquí que Jesús ya va directo al grano al revelar lo que había en el corazón de ellos. Cuando dice, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se dicen que se han hecho en Capernaum, ciudad vecina de Nazaret, haz también aquí en tu tierra, Nazaret. Entonces Jesús le responde, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, acordémonos, por motivos de los pecados de Acab y Jezabel. Pero ninguna de esas viudas fue enviado Elías en medio de la hambruna, sino a una mujer pagana, una mujer viuda en Sarepta, en la ciudad de Sarepta, de
el país Sidón, era pagana. De ese país procedía también Jezabel. Y da otro ejemplo, así como Elías, ahora con Eliseo. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino un extranjero, un pagano, Naamán el sirio. Al oír estas cosas la gente se enfureció. Dice acá, y al oír estas cosas todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Por qué se llenaron de ira? Porque Jesús mostraba que los extranjeros eran mejor gente que los mismos judíos, ya que Elías y Eliseo, en tiempo de emergencia, ellos hicieron sanidad y bendiciones a gente pagana, supuestamente que eran de inferior calidad que el mismo pueblo de Dios. Y Jesús está mostrando entonces que esa gente pagana era digna por el espíritu, las maneras, y es el tema que hoy vamos a mirar también. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, de Nazaret, para despeñarlo. Qué terrible situación, qué odio, qué triste el comportamiento de los nazarenos contra su predicador. Pero ¿qué dice el texto? Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. En este texto, amigos, que estamos observando, notemos, Jesús presenta el texto mesiánico, Isaías 61, del 1 al 3, que Él viene a dar bendición a los que están en tinieblas, darles luz, a los que están presos, darles libertad, a los que están sordos, darles el oído, a los que están ciegos, darles vista, y todos quisiéramos ser bendecidos. Pero aquí que Jesús, cuando está presentando la palabra, su sermón en Nazaret, Él hunde más el problema en el corazón pecaminoso de esa gente. Al decirles ese refrán de aquel tiempo, médico, cúrate a ti mismo. Curas a otros, a ti no lo haces. Si en otros hiciste milagros, hazlo acá en tu tierra. ¿Por qué hablaba así la gente? Porque no creían. ¿Cómo puede este hombre ser el Cristo? Si le conocemos la familia, sabemos quiénes son sus hermanos y hermanas. Esto lo va a contar Marcos capítulo 6, versículo 3. Entonces, le conocían de Jesús su historia, por lo tanto, no estaban motivados a creerle. Y en consecuencia, Jesús trae estas dos historias, lo que pasó con Elías y Eliseo. En el caso de Elías, en medio de la hambruna, fue alimentado milagrosamente por una pagana, una mujer viuda en Sarepta de Sidón, tema que hoy vamos a mirar allí, o se relaciona con la historia que vamos a estudiar de esta parábola que vamos a mirar. Y a la vez Eliseo, que habiendo leprosos en aquel tiempo, ninguno fue sanado sino un pagano, porque eran mejor gente, Naamán el sirio o la viuda pagana de Sarepta, de esta ciudad en Sidón. Y los judíos se ofenden, ¿cómo ellos van a ser superiores? Y entonces arremeten contra Jesús y lo quieren hundir allí tirándolo del despeñadero. Nos damos cuenta, amigos, que la naturaleza humana no cambia, somos malos, muchos de nosotros, lógicamente, y Dios quiere curarnos a todos. En la lección que vamos a mirar, la parábola muy tierna, muy bonita, una enseñanza profunda de parte de Jesús. Vamos a ver que el Maestro atiende a gente pagana, así como Elías atendió a una viuda en la ciudad de Sarepta, en el país de Sidón, o Eliseo atendió a un pagano que vino de visita, leproso, del país de Siria, así también en esta situación. Vamos a ver el caso de Jesús que va a llevar adelante su programa mesiánico, tal lo que la profecía decía. Vamos a repasar, yo voy a invitar a que abramos nuevamente el capítulo 4 de San Lucas, versículo 18. Recordemos en qué consistía la profecía mesiánica, qué es lo que el Cristo tenía que hacer. Recordemos, Cristo o Mesías o ungido son respectivos sinónimos. Ungido, Christos en griego, Mashiach en hebreo. Miremos entonces Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Mashiach, Christos, de ahí deriva la palabra. Para dar, y esta es entonces la misión del Cristo, dar buenas nuevas o evangelio, buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los que están cautivos, presos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Toda obra maravillosa que el Cristo tenía que hacer en favor de la gente necesitada.
Aún más dice el siguiente versículo: a predicar el año agradable del Señor. Que todos vean que Dios es amoroso, pero el texto original de Isaías 61 incluye también, que aquí no es citado, también el año de venganza del Dios nuestro. Dios va a castigar, no solamente que trae alegría, sino que aquel que rechaza el mensaje de Cristo va a ser castigado también. Ante tanto regalo, Dios no puede tolerar, Él tiene que limpiar nuestro planeta, no puede tolerar en consecuencia el orgullo, la soberbia, la rebelión. De buena gana, de buena manera, invita a los hombres que escuchen al Cristo, aprendan de Él, que es amoroso, tierno, está dispuesto a curar, pero quien rechaza el mensaje lo pagará caro. Bien, amigos, vamos a ver entonces nuestra parábola, nuestra historia en verdad, que contiene una parábola, pero lo vamos a ver en dos textos. Primeramente el de Marcos, capítulo 7, 24, y luego entonces nos trasladaremos a Mateo capítulo 15, desde el versículo 21. Vamos primeramente a Marcos capítulo 7, 24. Dice acá, notemos: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Eso quedaba más hacia el norte, Tiro y Sidón. Y entrando en una casa de gente extranjera, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Así que déjenme, amigos, contar lo siguiente. El maestro necesitaba también un solaz, un descanso. Y entonces decidió irse a tierra extranjera. Lo extraño es que la actitud de Jesús para con los extranjeros. Recordémonos, Tiro, Sidón son países tanto como Israel. Y estos países tenían sus reglas, sus leyes, y los judíos normalmente no se asociaban, a excepción de hacer comercio o alguna actividad por la cual el judío mismo pudiera sacar ventaja. Pero si de ellos se pudiera tomar distancia de esta gente para evitar la contaminación. Esa era la actitud de un judío. Miremoslo cómo aparece expresado en Hechos capítulo 10. En la historia que vamos a leer ahora, de cuando Pedro es llamado a visitar a un soldado italiano, un soldado extranjero, que estaba acampando en Cesarea. Recordemos, Cesarea está a 99 kilómetros al norte de Jerusalén. Y allí entonces Pedro se había adelantado más arriba, en la ciudad de Jope, allí junto al mar. Allí estaba con unos amigos judíos. Cuando le llega inesperadamente la visita, tocan ese domicilio y preguntan por Pedro. Él se sorprende, ¿quién me está buscando acá? Y amablemente le dicen estos extranjeros, le dicen, nuestro jefe, nuestro centurión, que es jefe de una centuria de 100 soldados, él está en Cesarea y te hace llamar, si eres tan amable de ir allá. Pedro se extraña. ¿Qué tiene que hacer él conversando con gente extranjera? A esto, amigos, esta historia está precedida por algo. Y es que Pedro acababa de tener una experiencia dramática. El texto nos va a contar que mientras paraba con sus amigos, esperando que le prepararan comida, subió a la azotea, al techo. Y allí, pues mientras preparaba comida, él estaba con mucha hambre, era hora del mediodía, cuando le sobreviene una visión. Y en la visión, allí aparece Dios bajando una sábana enorme con animales inmundos para la dieta judía. Es decir, el judío no puede comer aquello que está prohibido en Levítico capítulo 11. Allí se prohíben animales, el texto lo va a decir, y solamente se pueden consumir animales mamíferos que tengan la pata partida o la pezuña hendida o partida, diríamos así, cuando está partido acá. Es el caso de animales como el antílope, la vaca, la cebra, animales, no así el casco del caballo, que no tiene partida la pata. Y además, que sea rumiante. Eso es lo que nos dice Levítico 11. Rumiar es que tiene 4 estómagos y mastica 2 veces. Los pasa por diferentes estómagos. Esos animales son los que Dios ordena que se coman, que son sanos de comer, no otro animal como los cerdos, por ejemplo. El cerdo tiene la pata partida, vemos la pata del cerdo, pero no rumia. Entonces, ese animal está prohibido en la dieta de Dios. Y en consecuencia, cuando
Pedro observa los animales, ve animales inmundos, inapropiados para la dieta. Y Dios le dice, agarra el cuchillo, Pedro, mata y come. Y él se confunde. Yo jamás he comido una cosa inmunda como lo que estoy viendo acá. Y había toda suerte de animales, prohibidos nuevamente en la dieta judía. Tales animales como lagartos. Cuando uno lee Levítico 11, amigos, se ve allí una lista de qué tipo de animales Dios permite comer y los que prohíbe comer. Ya hemos dicho de estos animales mamíferos, aquellos que tengan la pata partida y que rumien. Pero animales también alados. Allí aparece una lista de animales que por las características se nota que son animales carroñeros, aves de rapiña, que Dios prohíbe comer. El halcón, el águila, etc. También aparecen animales que reptan, reptiles. Allí también la mayor parte de esos animales son prohibidos para comer y se enumera cuáles. Aún incluso insectos, y curiosamente hay algunos insectos que sí se pueden comer a la vista de Dios, que además de las patas tengan piernas para saltar, como ocurre con el grillo, ¿sí? O saltamontes también. Entonces son animales comestibles en la dieta judía. Bien, lo cierto es que Pedro, en Hechos 10, texto que vamos a leer, permítame solamente comentar nada más, porque esto va a ir a contrapelo de la parábola que queremos estudiar, totalmente opuestas. De ahí la relación que estamos trayendo. Bien, Pedro, oye la orden, tú, Pedro, toma el cuchillo, mata y come. ¿Tienes hambre? Come. No, Señor, yo jamás he comido una cosa inmunda. ¿Qué es esto? Quedó confundido. 3 veces se le ocurrió esto. Y en eso tocan la puerta y aparecen los amigos, pidiendo, no eran tanto amigos, eran extranjeros, así que el judío no lo miraba como un amigo. Pero estos visitantes decían, si se encuentra aquí Pedro, ¿sí?, llámelo, que queremos que nos acompañe. Y allí entonces los hacen pasar, y Pedro, absolutamente confundido, recordando la última voz que apareció en la visión, que le dijo, Pedro, no dudes en hacer lo que tengas que hacer, no dudes. Efectivamente, Dios tuvo que enviarle una visión complicada, que hasta el día de hoy, amigos, muchos se confunden creyendo que Dios ahora autoriza comer animales inmundos, entre ellos el cerdo, que es el más popular. No es así. La parábola se explica, allí la ilustración se explica a sí misma, texto que vamos a leer ahora, para ver que Dios le estaba enseñando a Pedro, Pedro, así como tú tratas de inmundos al cerdo, al lagarto, que no quieres comer, y está bien, esa es la orden de Dios, así tratas a la gente, a los extranjeros, como cerdos. Tremenda la lección que Dios le estaba enseñando a Pedro, a través de esta figura de comer animales inmundos. Y ahora Pedro estaba aprendiendo la lección. No trates con desprecio a los extranjeros. Bien, en la parábola que queremos estudiar de Jesús, allí hermosa historia, pues ahí se ve al maestro tratando con un extranjero, o una extranjera en este caso. ¿Cómo la trata? ¿Qué es lo que dice? Los discípulos sienten que su maestro es un buen judío, en la forma prácticamente despectiva que trata esta dama de Sidón. Vamos a ver la historia. Primeramente, repasemos Hechos capítulo 10. ¿Sí? Así vamos a leer el texto de Pedro, que tiene hambre, le preparan comida, y los visitantes que lo invitan a ir a Cesarea, allí al norte, donde reside este centurión, jefe de una centuria, era un oficial de alto rango, porque el hombre había sido visitado por un ángel. Y el ángel le dice de parte de Dios, tus oraciones, tus limosnas están recordadas delante de Dios. Un hombre que había caído en gracia, un pagano. Amigos, qué bonito es saber que hay mucha gente que aunque no va a la iglesia, pero hacen sus oraciones, tienen su corazón lindo, hablan con Dios, Dios los mira y tiene mensaje para esa gente. Pero como pasó con Cornelio, necesitaba el perfeccionamiento del mensaje, que algún mensajero llegara y le hablara el plan de salvación. En otras palabras, ese extranjero ya había caído en gracia delante de Dios, había caído simpático delante de Dios. Solamente necesitaba conocer más para que entonces Dios ya lo reconociera como un hijo, ya completo, cabal, con el conocimiento que Dios quiere que todo hombre tenga. Vamos entonces a mirar los textos, amigos, en Hechos capítulo 10. Miremos los primeros, versículo del 1 al 6, leemos.
Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dice: ¿qué es, Señor? Y le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, que era una ciudad cercana hacia el sur, y haz venir a Simón, el que tiene por apodo Pedro, Simón Pedro. Este posa en casa de cierto otro Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Él te tiene que explicar el plan. Tú estás adorando en ignorancia, tus oraciones, tus limosnas son agradables delante de Dios, pero tienes que aprender mucho más cosas, y Él va a venir para explicar. ¿Qué ocurre entonces? El ángel se retira, versículo 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. ¿Y qué hizo con esos 3 amigos? A los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Y ahí fueron las instrucciones. Mientras venían de camino, estos amigos, acontece lo siguiente. Leemos desde el versículo 9, y es que Pedro sube a la azotea. Está con hambre, hora de mediodía, al día siguiente, recordemos. Está con hambre. Y allí tiene la visión. Miremos pues, desde el versículo siguiente. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Recordemos, esta es la hora judía del mediodía. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, que será una visión. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo o una gran sábana, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Allí seguramente aparecía algún cuchillo en la visión también. Veremos la reacción de Pedro. Pedro dice: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Yo lo limpié. Y esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ya imaginamos a Pedro absolutamente confundido con la nueva revelación. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron hasta la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por apodo Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, esta parte es importante, amigos, el Espíritu Santo le dice: he aquí, 3 hombres te buscan. Y ahora el consejo: levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Aquí, amigos, notamos la intervención de Dios milagrosa. Para Cornelio primeramente, luego para Pedro con la visión, y luego el encuentro que va a tener Pedro con Cornelio y el descenso del Espíritu Santo entre paganos. Idéntica manifestación a Pentecostés, habida entre los judíos, ahora aquí entre los paganos. El punto acá que importa es que en la visión tuvo que ser necesario cambiar la mentalidad cerrada, racista de Pedro, como miraremos un poquito después, a través de una visión de animales inmundos, que hasta el día de hoy hay gente que ha quedado confundida, creyendo que Dios ahora dio una nueva orden, y es que queda de costado, queda de lado. Levítico capítulo 11, donde ahí
se nos dice qué animales, los judíos, qué animales debían comer y no comer. Y acordémonos, amigos, que las leyes dadas por Dios a Moisés, al pueblo judío, cuando el Señor Jesús dijo, el reino es quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. Todo lo que abarcaba el reino, incluida la alimentación, pasa ahora a la iglesia. Este es un concepto que nuevamente lo estudiaremos en otra ocasión, muy importante, porque hay quienes han olvidado o tergiversado para su riesgo y perdición al decir que los judíos y sus sistemas y sus leyes, allá ellos, los cristianos tienen otra cosa. No es así, porque el Nuevo Testamento enseña claramente que el Israel verdadero es el pueblo de Dios. Allí se les llama, las 12 tribus, el Israel, se les llama judíos, como tenemos los textos de Apocalipsis, textos que nos fascinaría estudiarlos ahora, pero por el tiempo estamos concentrados en esto que queremos mirar. Pero amigos, esto queda pendiente para que lo estudiemos. Tengamos mucho cuidado, y aquellos amigos que enseñan la palabra de Dios, al decir que son dos dispensaciones separadas. Los judíos por un lado, allá ellos, los cristianos por otro. No es así. Jesús no los separa, sino que los vincula cuando dice, el reino de ustedes es quitado para dárselo a la gente que produzca los frutos de él, Mateo 21:43. Y por lo tanto, este es el Israel que Dios ama, descendientes de Abraham. Cuando allí en Romanos capítulo 2, 25 en adelante, se nos dice que el verdadero judío es aquel, no el que se circuncida y que se le ve su operación del prepucio que se le ha quitado allí a su aparato. No, es la circuncisión del alma, que aunque esté incircunciso allí en su cuerpo, mientras que el alma la tenga limpia, eso es circunciso delante de Dios. Ese es el judío verdadero. Amigos, soy enfático en esto porque como predicador, que no quisiera que la gente entienda la relación que hay entre Antiguo y Nuevo Testamento, la relación entre el antiguo pueblo judío y el nuevo pueblo judío, que es la iglesia cristiana, que hereda, que Jesús le dio todo para que sean de ellos. Por lo tanto, las cosas que están en el Antiguo Testamento, y entre ellas la alimentación, ya no es de los judíos, ahora forma parte de lo que los cristianos deben saber sobre su salud. Si Dios lo dio aquí, no como leyes ceremoniales, leyes de salud. No coman esto, aquello no, esto sí. Levítico capítulo 11. Por eso Pedro, él miró, era estricto con la alimentación. Aún hoy, amigos, si conocemos qué es el kosher o el kashrut, el sistema de dieta judío actual, cuando ellos salan la carne para comerla sin gota de sangre, Dios prohíbe el consumo de sangre. La moronga, como se llama por ahí, o la morcilla en mi país, allí ese compuesto de pura sangre, Dios lo prohíbe absolutamente. Y alguien diría, pero ¿y qué es esto? Amigos, qué importante es conocer la voluntad de Dios, lo que a Él le gusta, lo que le agrada y le desagrada, no lo que me gusta a mi paladar. Si queremos, amigos, estar bien con Dios, humillémonos, preguntémosle a Él, Dios, ¿qué es lo que te gusta? ¿Te molesta esto? ¿Te agrada esto? Él nos lo va a decir en la Biblia. Ahí está la voluntad de Él. Bien, en el caso de Pedro, ahora vamos a seguir leyendo, leíamos el texto allí que el Espíritu Santo le dijo, no dudes, y allí comienza la caminata. Retomemos el texto de Hechos capítulo 10. Sigamos con nuestra lectura. Versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo de la azotea, a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dice, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras, lo que tengas que enseñar. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, en fin, así que recuerden que fue mediodía ese encuentro, así que toda la tarde estuvieron allí hospedados. Al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope, por las dudas, para evitar contaminación con los paganos. Ya vamos a ver el texto que nos lo va a decir. Al otro día entraron en Cesarea, una larga caminata que les llevó un día completo, los 99 kilómetros o menos desde la ciudad de Jope
99, recordemos, de Jerusalén hasta Cesarea, de Jope es menos. Y Cornelio los estaba esperando, notan acá, muy agradable, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, a toda la gente los trajo. Vengan que acá va a llegar un enviado de Dios que nos va a hablar la palabra de Dios. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y notemos otra lección sumamente importante, amigos, en lo que estamos estudiando. Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies adoró, se arrodilló y adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Amigos, este texto es muy importante para enseñarnos que Dios prohíbe que un ser humano se arrodille ante otro, porque son todos iguales. Y tratándose de Pedro, al cual se le dice que es el supuesto primer papa, a quien Jesús le dio las llaves de la dirección de la Iglesia Católica. Otro tema que tiene que ser discutido, no es así, pero suponiendo, si el mismo Pedro no lo permitió, ¿por qué hoy se permite que el hombre se postre, se arrodille y aún bese los pies de un mortal? Si Pedro acá, el supuesto primer papa, lo prohibió, levántate, si soy hombre como tú, no lo hagas. Amigos, esto lo dice la palabra de Dios, para que nos cuidemos de errores graves que se cometen a la vista de Dios. Seguimos leyendo. Y les dijo, y amigos, aquí está la parte, la lectura que tiene que ver con nuestra parábola. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios. ¿Dónde le mostró? En la visión. Por lo que dice a continuación, que a ningún hombre llame común o inmundo. Así que yo vengo por la visión que ahí me enseñaron, que yo lo trataba a ustedes como los cerdos. Porque Dios me dice allí, lo que yo limpié, tú no lo llames inmundo. Pero no es que limpió al cerdo para que lo comamos ahora, sino que en la visión Dios le estaba enseñando que así trataba a los hombres, como cerdos, a los extranjeros. Lo está diciendo acá, lo estamos leyendo, lo leemos otra vez. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Dónde se lo mostró? Recientemente en la visión, al punto que el Espíritu Santo le dijo, no dudes en ir con ellos. Y él estaba confundido, Pedro. ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? Y él tenía que entregarse, como que dice, con los ojos ciegos, dejándose guiar por el Espíritu Santo, por su espíritu racista que él traía. Sus compañeros judíos también eran iguales para con los extranjeros. Y vamos a ver a Jesús. ¿Lo hizo así? ¿Con una extranjera? Miremos cómo concluye aquí esta historia para pasarnos a la parábola de Jesús. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Para qué vine yo acá? Así Cornelio cuenta su precioso testimonio de la aparición del ángel. Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, es decir, un ángel. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por apodo Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando él llegue, él te va a hablar. Así que luego yo envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros, Cornelio, sus parientes, sus amigos, estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Amigos, ¿no sería agradable seguir con la historia? Pero tenemos que venirnos a la nuestra. ¿Qué dijo Pedro? ¿Cómo habló? Es algo maravilloso allí la experiencia. Pedro mismo estaba conmovido, que apenas él habló de Cristo, ahí mencionan los textos, y en eso baja el Espíritu Santo en lengua de fuego, también sobre los paganos, sin pedirles que se circunciden, sin mandato judío. Y allí Pedro entiende, se han unido las dos etnias, los judíos y los gentiles, bajo un estandarte que es el Espíritu Santo que los unió
y Jesús, que es quien los va a gobernar con las leyes que Jesús enseñó. Acordémonos que ya lo hemos estudiado en otra emisión, el segundo Sinaí, que yo recomiendo que se estudie, las leyes de Jesús, cómo toma la ley de Moisés, los 10 mandamientos, y Él los desgrana, los explica, los amplifica, los lleva tan alto que uno piensa, mejor es la ley de Moisés, es más liviana, más pasable que la que hace Jesús. Oh amigos, si este tema pudiéramos sacarlo, ver a Cristo enseñando la ley de los 10 mandamientos, para que se cumpla un texto mesiánico que aparece, leemos ahora, Isaías 42, 21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Bien amigos, vamos entonces nuevamente a nuestra parábola, en los minutos que tenemos, de Jesús en su encuentro con una pagana. Acordémonos que el maestro ya había enseñado que Elías tuvo un encuentro con una viuda pagana, Eliseo tuvo un encuentro con un soldado pagano y ambos recibieron respectivos beneficios. Ahora le va a tocar a Jesús moverse entre paganos para enseñarle a sus amigos, pero ni aún así ellos entienden. El caso de Hechos 10, que acabamos de mirar, Pedro ni se acordó de esta historia, tenía su mente cerrada, tapada de racismo. Y sin embargo el Señor ama a sus hijos. Amó a Pedro, amó a sus 12 discípulos, o 11, ya Judas había desaparecido. Nos ama a nosotros. Amigos, creamos que Dios es bueno con nosotros. Confiemos en Él, que a veces tenemos la mente cerrada, cometemos acciones cerradas, feas, y Dios nos tiene paciencia, porque dio a Cristo como entrega total de parte de Dios, en señal de prueba de que Él nos ama, para que le amemos a Él también. Bien, habíamos leído, repasamos otra vez, Marcos 7:24. Jesús fue a descansar, se metió en una casa de paganos para descansar, y ni aún así pasó desapercibido. La gente se enteró, esta vez los paganos. Otra vez leemos Marcos 7:24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, recordemos, son ciudades paganas. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Imaginamos que quería descansar. Pero no pudo esconderse, porque ¿qué aparece a continuación? Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, un demonio, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y ella era griega y sirofenicia de nación. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Quería curación para esa hija, una mujer pagana. Vamos a ver la misma historia, amigos, pero ahora en Mateo capítulo 15. La misma historia, solamente que aquí aparecen detalles adicionales muy interesantes en el lenguaje de Mateo. Leemos pues entonces capítulo 15, desde el versículo 22 en adelante. Y aquí una mujer cananea, recordemos que decía que era griega y sirofenicia a la vez, cananea, o sea, extranjera, que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, por favor. Recordemos que Jesús se mueve en tierra pagana, muy pocas veces ha hecho el maestro, pero por alguna razón que iremos mirando ahora. Y es que Jesús, ya que él podía leer los pensamientos, sabía que había semejante mujer, la que sería expuesta a una prueba suprema, vamos a mirar ahora, y que los discípulos debían aprender. Todo lo que vamos a mirar ahora, todo es en función de los discípulos, de sus amados discípulos, que aprendan la lección, como también el beneficio que esta mujer recibiría si es que soportaba la prueba. Primero vemos a la mujer gritando, pidiendo auxilio: Hijo de David, socórreme. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio, sálvame, ayúdame, le grita la mujer. Veamos entonces la primera de 3 respuestas de Jesús en esta historia. Y las 3 respuestas son extrañas. A ver, miremos. Pero Jesús no le respondió palabra. Amigos, ¿por qué Jesús no le responde? Como era cortés siempre, ¿por qué no da algunas palabras? O a lo sumo, si era extranjera, decirle: mujer, yo vine a descansar, quiero estar con los amigos acá conversando y no puedo hacerlo. Haberle dicho algo, no responde.
¿Saben, amigos? Yo les invito a que saquemos lecciones. La palabra de Dios está puesta allí para que veamos el comportamiento de Dios en medio de nuestras desventuras humanas, en medio de esta situación que vive la mujer. Ella está pidiendo ayuda y no recibe respuesta de Dios. ¿No nos pasa a nosotros que clamamos y le pedimos a Dios, Dios ayuda, y hay un silencio y no vemos ni señal, alguna pista? ¿Será que Dios ya me contestó? ¿No me contestó? ¿Me escuchó? ¿No me escuchó? Hay silencio. No, amigos, para Dios nunca pasa desapercibida una oración, sino muchas veces nos está probando para ver hasta dónde aguantamos en la fe, en la confianza, en la perseverancia de orar siempre, como dice Lucas 18:1. Allí se cuenta otra parábola, pero miremos el texto. Y esto se aplica en todo momento. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esto es lo que el Señor quiere. Oremos siempre, permanentemente, no desmayemos. Y es el caso de esta mujer, de la Sirofenicia. Esta dama, pues, ella se propuso insistir y ella clamaba. Y Jesús, recordamos, según leíamos, su primera reacción es el silencio. Amigos, aceptemos el silencio de Dios como parte del lenguaje de Dios. Cierta vez conversaban dos amigos y uno le dice al otro, me cuesta avanzar en el camino cristiano. El amigo le dice, ¿pero qué te pasa? Es que yo oro a Dios y no tengo respuesta. El otro le dice, qué raro, a mí siempre me responde. ¿Te responde a ti y a mí no? ¿Cómo es eso? Y este le dice, es que a veces Dios me dice que sí, otra vez me dice que no, y otra vez me dice, espera un poco. Pero Él siempre me responde. ¿No podríamos tomar esa actitud? ¿O siempre querremos que Dios conteste según nuestra pretensión? En el caso de la mujer sirofenicia, ella ruega, y la primera respuesta de Dios es el silencio. Leámoslo otra vez. Estamos en Mateo capítulo 15. Leyendo ahora versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Ahora interviene la iglesia, amigos. Miren el desastre que hacen estos amigos de Jesús. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, échala, pues grita tras nosotros, da voces. Amigos, ¿cómo nos sentiríamos si estamos clamando a Dios y vamos a una iglesia? Pido ayuda a Dios, voy a una iglesia, se supone que son cristianos. Y así nos sacaron corriendo. Son cristianos. No nos extrañemos, es muy triste. No debe ocurrir. Si ellos son representantes de Jesús en la tierra, lo estamos viendo los discípulos. Hicieron muy mal desempeño. Le están diciendo al maestro, está gritando, échala. Si tú no la atiendes, échala. No es así. Jesús sabe lo que hace. ¿Por qué guarda silencio? Porque espera que la mujer insista para darle lecciones a los amigos, para darnos lecciones a nosotros, que solamente recibiremos cuando insistimos hasta el cansancio, como leemos ahora en Mateo capítulo 7, versículo 7. Amigos, oremos siempre. Nunca cedamos cuando estamos orando al Señor. Traigamos nuestro pedido, pero insistámosle hasta el cansancio, hasta que Él diga, no te aguanto, te lo voy a dar, yo no te aguanto. Hagámoslo, consigámoslo y lo tenemos, lo que tanto queríamos. Veremoslo como lo dice Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abre. Y aún trae esta ilustración. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, acaso le va a dar una piedra? O si le pide un pescado de comida, le va a dar una serpiente para que coma. No. Y entonces, la lección de Jesús, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas o regalos o buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Pero insistan, es lo que el Maestro nos está diciendo. Así, amigos, Jesús está probando a esta mujer sirofenicia.
Ella tiene una necesidad intensa. Solamente va a ser satisfecha si ella persevera. El mismo clamor representa delante de Dios la naturaleza del pedido y despierta la misericordia del Creador. Miremos cómo sigue la historia. Así que todas las cosas, el texto de Mateo capítulo 15, estamos con esa historia. Mateo 15. Vamos a verificar los versículos. Versículo 24, 15, 24. Retomamos la historia que estamos estudiando. Él respondiendo dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Segunda respuesta del maestro. Recordemos, la primera fue el silencio. Silencio al cual los amigos le dicen, échala, pues grita tras nosotros. Y ahora Jesús va a actuar y hace su segunda aparición. La primera fue el silencio, ahora la segunda. Dice palabras extrañas. No soy enviado sino solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Nos imaginamos a los judíos, a sus discípulos, a sus amigos? Felices, contentos. Ese es el maestro que habla a favor de los israelitas. No soy enviado sino solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los discípulos al escuchar estas palabras se sentían felices. Parecía uno más de los racistas judíos, ¿verdad? Pero el detalle acá que vale la pena tomar en cuenta es que finalmente Jesús va a bendecir a la mujer y ella se convierte en una oveja perdida de la casa de Israel. Ese es el punto. Aquí, amigos, uno supone que porque es hijo de una raza judía, hijo de Abraham, uno se enorgullece y supone que ya lleva bendición a la vista de Dios. No es así. Es según lo que hay en el alma. Esto es lo que importa. Miremoslo cómo lo expresa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, 27. Miremoslo ahí. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión tú eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Esa es la circuncisión que valga. No, no es así. Sino, y ahora sí, miramos 29, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del alma, la del corazón, el espíritu, no en la letra, no lo que dice el texto, sino el espíritu, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Notamos? Así que una oveja perdida de la casa de Israel no es aquel que figura si es judío, no, es aquel del alma, y ella era una oveja perdida de la casa de Israel. ¿Nos damos cuenta? Porque ella vive, de hecho Jesús más adelante la va a felicitar, la fe que ella tiene. Esa es la fe que espera de todos los descendientes de Abraham. La misma fe que tuvo Abraham cuando Dios le dio la orden de sacrificar a su hijo Isaac. Y Abraham, lleno de amor y de fe por su creador, y de amor por su hijo también, tomó el cuchillo y a punto de clavárselo, porque Dios se lo había pedido. Así Dios lo detiene con la voz del ángel, no lo hagas, no lo hagas. Yo ya sé, me has probado que tú eres mi hijo. Y allí el texto dice que no teniendo alguien superior por quien jurar, él dice, por mí mismo he jurado, yo te voy a dar la descendencia. ¿Quiénes van a ser como Abraham? Que están dispuestos a sacrificarse a sí mismos, a su familia, por amor a Dios, al punto de casi clavar el puñal que Dios había pedido en sacrificio, y el ángel intervino, no lo hagas. Ya Dios te ha probado y has demostrado ser un hijo obediente a Dios. Así también, cuando uno obedece a Dios y esta mujer, clamando, está dispuesta a obedecer todo lo que el Señor le pida, es una oveja perdida de Israel. Miremos cómo avanza la historia. Él respondiendo, cuando dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Entonces ella vino y se postró delante de él, ahora como quien entorpece el camino, como diciendo, ahora solamente sobre mi cadáver vas a pasar. ¿De cómo ruega esa mujer? Señor, socórreme, le dice. Y entonces Jesús saca la parábola, amigos, la que queríamos estudiar. Esta es la parábola ya al final prácticamente de esta exposición. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Fíjese cómo Jesús trata a la gente que no es pueblo de Dios, como una mascota. La palabra perrillo es la adecuada traducción de la palabra griega que significa mascota. Así que para Dios, la gente del mundo que no tienen conocimiento es como mascotas, pero que necesitan ser hijos de Dios para sentarse a la mesa, para no recibir migajas como las mascotas. Miremos cómo avanza la historia. Y ella, tomando la ilustración de Jesús, tomando la parábola, se la da vuelta. Y amigos, allí es donde Jesús se conmueve, porque ella se humilla al fondo, hasta a lo máximo cuando dice, sí, Señor, pero aún los perrillos, las mascotas, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿No me vas a dar una migajita si yo soy mascota? ¿Y qué responde Jesús? Oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amigos, aprendamos la lección. Jesús parecía ser un racista más, corría con los discípulos. Recordamos las tres reacciones. La primera, el silencio. La segunda, no soy enviado sino solamente las ovejas de Israel. Y la tercera, tú eres una perrilla. Y los discípulos contentos. Pero finalmente se dio vuelta y los discípulos quedaron solos en su racismo, porque el maestro estaba probando a la mujer, le dio el beneficio, le dio la bondad, la curó, le curó la hija y mostró que el maestro ama a Israel y ama a los paganos. Les dio bendición e incluso reveló qué es eso de perrillo, una mascota en el reino de Dios. Pero Dios quiere que sean parte de la familia. Pero quien es racista queda expuesto a quedar afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Jesús lo cuenta en varias parábolas. Amigos, este es nuestro Dios, que así como amó a esta mujer, a la cual la probó al máximo, con el silencio, y luego al decir que era solamente enviado a las ovejas de Israel, ella era parte de las ovejas de Israel, por eso le incluyó, le dio beneficio, porque el espíritu que movía a la mujer es el espíritu que Dios quiere que se mueva en los hijos genuinos. Habíamos leído en Romanos, que no es judío el que es exteriormente circuncidado, que tiene la ley, sino el que es el del corazón, el que obedece a Dios, el que ama a Dios y cumple su mandamiento. Bien, ese forma parte del Israel espiritual ahora, con el traspaso que Jesús hizo, allí que hemos leído, que hemos comentado, Mateo 21, 43. Amigos, este es nuestro Dios, que así como trató a la pagana, a la mujer sirofenicia, curándole la hija endemoniada, ayudando a sus amigos a entender la relación que ellos tenían con los paganos, que aunque parecía que era racista como ellos, y ellos felices, Jesús, recordamos, la primera vez no le habló palabra, la segunda vez él dijo, solamente soy enviado para las ovejas de Israel, y la tercera, no está bien darle a los perrillos. Y sin embargo, la mujer, todo argumento, soportó todo, para tomarle la palabra de Jesús. Si tú me tratas de perrilla, yo te digo, tengo derecho a las migajitas. Y amigos, qué bonito es tomar la palabra de Dios. Tómela usted, abra su Biblia, busque el texto, délo vuelta, saque su ventaja, saque su bendición. Cítele a Dios. Dios, tú dijiste en el texto, acá dice esto y lo otro. En el párrafo de acá, léalo, cítelo a Dios, te pido la bendición. Dios se la va a dar. ¿Creemos esto? Conozca su Biblia, léala. Cuando usted sienta el poder de Dios en su corazón, clámele a Dios, citándole el texto. Tal lo que hizo la mujer. Le citó las palabras de la perrilla. Ella tomó la palabra de la perrilla de Jesús y se lo dio vuelta. También las perrillas tienen derecho. Y Jesús se conmovió y se lo dio. Haga usted lo mismo. Conmueva al Padre con su pedido, con su necesidad, usando su Biblia. Amigos, deseamos que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos, por apoyar esta serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Que Dios los bendiga. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento, por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra, y debemos entender los tiempos en que vivimos.
Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.